Hoy día vamos a hablar de un tema que me fascina. Es el tema de relaciones. Es una de mis pasiones. La verdad es que es imposible pensarnos fuera de relaciones. El ser humano necesita de otros para sobrevivir, tanto a nivel social como a nivel, es decir, dentro de una sociedad, como a nivel más íntimo. Cuando un bebé entra en el mundo, necesita de otro para sobrevivir. Entonces, cuando pensamos en lo que es la mente, nuestra mente, que es una pregunta fascinante, ¿qué es nuestra mente? Nuestra mente no es nuestro sistema nervioso, nuestra mente no es nuestro cerebro. Nuestro nuestro sistema nervioso es una parte que nos ayuda a dar información, que nos ayuda quizás a procesar. Hay un montón de preguntas que todavía no sabemos. No sabemos, por ejemplo, cómo es que cuando tú cierras tus ojos puedes tener una imagen de una flor. No se sabe cómo se crea esa imagen. No sabemos cómo, o sea, podemos oler. Entonces, la mente, ese saber, ese conocer que tenemos, es mucho más de lo que es lo externo, lo que es nuestro cerebro, y es una relación entre lo que pasa dentro de nosotros, cómo se resume, integra esa información dentro de lo que recibimos dentro de nosotros y también lo que recibimos de afuera. Entonces es un flujo de energía y de comunicación, ¿no es cierto? Que vendría a ser este proceso que regula este flujo de energía, vendría a ser lo que podemos entender como una mente. Entonces, nuestra mente, que es cuando nos ponemos a pensar quién soy, o sea, qué es lo que me hace ser, lo que me hace ver, lo que me hace, es mi mente. No se puede entender si no es en relación con uno mismo, en relación con otros. Y aquí entra algo que puede ser un poco complejo, porque mi relación conmigo mismo la voy moldeando, la voy aprendiendo a partir de la relación con otro, a partir de esas relaciones tempranas que yo tengo, que van moldeando cómo me veo yo a mí mismo y cómo me veo yo a mí mismo en relación a otro. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en relaciones, en cómo nos relacionamos, es bien importante analizar cómo me relaciono yo. Cómo me relaciono yo conmigo mismo, cómo me relaciono yo con mis sentimientos, cómo me relaciono yo con mis necesidades, cómo expreso mis necesidades, las expreso, cómo expreso mis sentimientos, qué sentimientos, tal vez hay algunos que puedo expresar y otros que no, ¿no es cierto? Quizás donde yo crecí, como yo crecí, siendo quien soy yo, porque todo lo que somos importa, ¿no es cierto? Dónde crecimos, la cultura, nuestro género, o sea, todo tiene un impacto en cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, ¿qué he aprendido? Por ejemplo, acerca de expresar enojo o rabia o frustración. Quizás he aprendido que eso es algo que no se debe expresar, no se puede expresar. Entonces, ¿qué he hecho con eso? ¿Cómo lo manejo? ¿Y cómo manejo hoy mi enojo o mi decepción o mi frustración? Y cómo forma parte de esta dinámica, de esta relación que tengo. Entonces, es bien importante vernos a nosotros en esta relación, pero también entendernos a nosotros, de dónde venimos. Porque no solamente lo que está pasando en la relación tiene que ver con la historia de la relación, sino tiene que ver con la historia de cada uno y cómo cada uno se relaciona, que va a crear cierta dinámica y cierta forma de conectarse con el otro.
Entonces, les contaba que cuando los bebés entran al mundo, ¿no es cierto?, son completamente indefensos. Entonces, para un bebé, el rechazo, el abandono, literalmente significa muerte. ¿No ve? O sea, de verdad, si tú dejas un bebé abandonado, el bebé se muere. Entonces, el sistema nervioso, una de las cosas con las que venimos es esta necesidad de conectar, que se llama el apego, ¿no es cierto? Entonces, cuando nos sentimos abandonados, cuando nos sentimos rechazados, nuestro cerebro nos lleva a un lugar de sobrevivencia, porque tenemos que sobrevivir. Y en esta sobrevivencia toma diferentes formas para diferentes personas. Y también tiene que ver con cómo los otros van a responder a nuestra forma de protegernos y de defendernos. Entonces, por ejemplo, hay personas que son más, que expresan más, ¿no es cierto? Entonces, niñitos, por ejemplo, que van a llorar mucho, que van a exigir mucho, y depende cómo los papás responden a eso, porque puede ser que los papás estén entonados con esa necesidad y puedan ayudar a ese niñito, a esa niñita a regularse, ¿no es cierto? O puede ser que no. Entonces, por ejemplo, cuando esa presencia del padre o de la madre, de aquel que me cuida, puede ser la abuelita, de quien está a cargo, ¿no es cierto?, de este niñito, de este bebé, cuando no es consistente, o sea, a veces está y a veces no, eso crea mucha ansiedad. Entonces, es un niñito, una niñita que tiene mucha ansiedad con la conexión, porque así como está, no está. Esa es su experiencia. Y el no estar es aterrador. Entonces se vuelve muy, que necesita mucho, que llama mucho, es difícil de satisfacer. Es como que hay un vacío que no se puede llenar, es difícil de llenar. Hay otra forma de responder que es normalmente cuando no hay respuesta. Cuando no hay respuesta del otro, entonces es como que, bueno, ¿ya para qué pido? O sea, no están ahí de todas maneras, entonces no pido. No hay nadie que vea que tengo necesidades, no hay nadie ahí para satisfacer a mis necesidades, entonces aprendo a que yo solito tengo que satisfacer mis necesidades y eso te convierte en algo, en estar en una situación completamente desapegada. O sea, no necesito de nadie, yo puedo solito. Entonces, en el momento en el que surgen las necesidades de conexión, eso genera que me cierre, porque la necesidad de conexión es peligrosa, porque para mí, cuando necesito, no hay. Es el vacío, es el encontrarme con ese abandono. Entonces, está aquel que se va para adentro, que se cierra, que más bien tiende a evitar esa conexión. Y después hay otra forma que es la más complicada. Y esta que es la más complicada es donde hay como que los dos. Entonces está esta necesidad y esta energía que va hacia conectarme, porque todos la tienen, ¿no es cierto? Pero la fuente de amor es también fuente de terror, de mucho miedo. Entonces, ¿qué pasa? Hay como un cortocircuito, porque hay una tendencia básica hacia conectar, como les decía, y hay otra tendencia básica que es huir del peligro. Entonces, cuando tienes estas dos fuerzas que son completamente opuestas hacia una misma persona, sucede algo que es, sí te puedes acercar, pero cuando te acercas mucho te empujo. Esto sucede, por ejemplo, en casos donde hay
momentos donde el niño o la niña se siente realmente asustado, ¿no? O sea, puede ser gritos, pueden ser mucho enojo, puede ser, qué sé yo, castigo físico, puede ser emocional, ¿no es cierto? Que sea denigrado, qué sé yo. Entonces son diferentes formas de ser lastimado por este otro, este ser que necesito y del cual necesito amor también. Ahora, ¿por qué todo esto es importante? Porque existe una correlación en el tipo, cómo nos relacionamos cuando somos chiquitos. ¿Por qué? Y cómo nos relacionamos cuando somos grandes. No solamente con las parejas que elegimos, sino también con nuestros hijos. Porque tendemos a repetir patrones. ¿Por qué? Porque todo esto que les estoy contando, todas estas formas de relacionarme, las formas en las que aquel que me cuidaba respondía o no a mis necesidades, respondía o no a mis sentimientos, a mí me da cuenta, o sea, empiezo a formar como yo, lo que yo aprendo de mí mismo. Y empieza a formar algo que se convierte como, es como una verdad, pero no es verdad, pero es como una verdad que es nuestro talón de Aquiles. Es ese puntito que duele. Es ese puntito que dice, yo no importo, soy invisible, las necesidades de los otros son más importantes que las mías, no soy suficiente. Todos esos son los mensajes que el niño, que la niña va formando dentro de sí. Y van, esos mensajes que se los cree, ¿no es cierto? Van formando parte de cómo se relaciona consigo mismo, consigo misma y cómo se relaciona con otros. Y sin querer, y aquí viene el inconsciente, va repitiendo estas dinámicas en relaciones. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando, qué sé yo, tengo personas que me dicen, ¿por qué siempre termino con parejas que me engañan? ¿O por qué siempre termino con parejas que me lastiman de una manera? ¿O por qué siempre yo termino las relaciones? ¿O por qué yo siempre me termino cerrando y distanciando? Hay un caso, ¿no? Que el rato que empieza, me gusta esta persona y el momento en el que me empiezo a prestar atención ya no me gusta, ¿no? Entonces, ¿qué? Y sobre todo si eran bonitos o qué sé yo. Pero esa persona que es inestable, que a veces le gusto y a veces no, que no me trata, ¿no? Esa sí me gusta. ¿Por qué? Es justamente todo esto que traemos, ¿no es cierto? Que lo vamos repitiendo esta dinámica porque eso es así como yo me pongo en posición de la otra persona, es decir, yo me la creo. O sea, si yo creo que no soy importante, voy a tender a estar en una relación donde no soy importante, donde hay otras cosas, otras prioridades. ¿Mm? Tiene que ver conmigo, tiene que ver con la relación, tiene que ver con la dinámica, pero en un punto soy yo la que me engancho en ese tipo de relación. No sé si aquí, porque he dicho muchísimas cosas, entonces quisiera detenerme un ratito, que ustedes mastiquen un ratito también y que me digan si tienen alguna pregunta. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Estoy viendo que hay una hora rara del día, está el sol ahí. Entonces les estaba contando que las diferentes maneras en las que los niños responden a diferentes formas en que los padres responden y cómo después esto lo vemos como adultos. Lo vemos ya repetirse en relaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una de las cosas
cuando somos chiquitos y no tenemos esa relación donde hay un otro que me cuida, que está entonado a mis necesidades y que responde a mis necesidades y que está entonado a mis sentimientos y que puede responder de acuerdo a mis sentimientos. Y cuando yo me voy a mi lugar de protección, ese lugar de protección muchas veces por los padres es criticado, ¿no ve? Uy, tú siempre, o estás cerrado en tu cuarto, o tan renegón, o renegona, o lo que fuera, ¿no? Entonces, no aprendemos a consolarnos, no aprendemos a, porque, como se llama en inglés, no sé exactamente cómo utilizar esta palabra en español, pero es como self-soothe, ¿no ve? No aprendemos. Entonces, el momento en el que empezamos a sentirnos inseguros, en el que empezamos a sentirnos no importantes, no escuchados, rechazados, entramos a nuestro sistema de protección y esa sensación como que nos convertimos en eso. Entonces, nos cuesta mucho volver y regular. Y es algo que hablábamos la semana pasada, ¿no ve? Esa capacidad porque no significa que en la vida no nos vamos a sentir estresados o tristes o enojados porque seríamos robots. Nos sentimos así. El tema es cómo puedo aprender a regular y que cuando subo me doy cuenta dónde estoy y me doy cuenta y digo, ok, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Y cómo puedo darme yo lo que necesito en este momento? Y eso nos lleva a bajar. Y el momento en el que podemos ser más claros de nuestra necesidad, podemos expresar esa necesidad de otra manera, que ya no viene de este lugar de sobrevivencia, sino viene más bien de un lugar donde la conexión se realiza. O sea, si ustedes se ponen a pensar en los momentos de conexión más especiales con su pareja o con sus hijos, o sea, son momentos de vulnerabilidad. Son momentos donde se sienten vistos en lo más vulnerable de su ser y se sienten aceptados, se sienten sujetados y también cuando pueden ver eso en la otra persona. O sea, cuando una persona se abre a ese lugar que es más vulnerable, es como que se abre la florcita, digamos, y podemos ver el centro. Eso crea una conexión. Es ahí donde nos conectamos los seres humanos y donde las conexiones son fuertes y tienen un significado. En los lugares de protección, no, es difícil. Y hay grupos sociales, por ejemplo, esto lo pueden ver en grupos sociales que son medios criticones. Uno no se siente cómodo ahí. No puedes ser tú, ¿no es cierto? ¿Dónde te sientes más cómodo? Donde es un ambiente más relajado, es un ambiente que no juzga, pero también ahí entra lo nuestro y cómo nos sentimos nosotros con nosotros y cómo somos nosotros. Porque muchas veces esa crítica la tenemos nosotros y se convierte en nuestro propio criticón que está constantemente diciéndonos lo mal que hacemos las cosas y pucha, esto deberías haber hecho así, o ya la fregaste porque hiciste tal cosa y ahora ya vas a ver, ¿no? Entonces, eso también es bien importante escuchar, porque esa vocecita está conectada con todo esto que estamos hablando. Esa vocecita no es nueva, esa vocecita empieza en una edad muy temprana. Y sigue, y a veces se vuelve muy, muy fuerte. Y es como que todo lo que escuchamos, y eso nos lleva constantemente a estar en un estado de
protección y nos vuelve más sensibles a protegernos. ¿Mm? Porque acuérdense que nosotros filtramos la información que llega. Es imposible ser 100% objetivo. Siempre va a haber un filtro. Y ese filtro tiene que ver con todas estas cosas que estamos hablando. Tienen que ver con cómo me veo yo, cómo me siento yo conmigo mismo. ¿Ah? No sé si, estoy segura que han conocido personas, o tal vez uno mismo es así, ¿no? Donde cualquier cosita que le dices se ofenden, ¿no? O sea, se lo toman a lo mal. Y tienes que como que tener cuidado cómo dices porque lo toman como que, qué sé yo, porque la ofensa, ¿qué es cuando me ofendo? Es porque no te importo. La falta de respeto es eso, es caer en un lugar donde soy invisible, ¿no es cierto? Entonces, en cuanto más inseguros nos sentimos con nosotros mismos, más rápido vamos a ese lugar de protección y más escuchamos crítica de afuera y más nos tenemos que proteger. Entonces es más difícil establecer relaciones más profundas, más tranquilas, conexiones que son más bien que las interacciones y que a veces hay impases, ¿no? Cuando en un momento de impasse es una oportunidad para poder conectarme de una manera más profunda. Entonces, lo que les decía, repetimos patrones, repetimos hasta que nos damos cuenta. Creo que hace 2 semanas fue que hemos hablado de lo importante que es darse cuenta, pero darse cuenta no es lo único. Es darnos cuenta y resignificar. Entonces no es solamente darme cuenta y decir ya. Entonces yo sí, me siento no importante y puedo entender de dónde viene todo esto. Qué sé yo, mi papá nunca me escuchó, nunca daba espacio para mis opiniones. Entonces yo aprendí y crecí creyendo que mis necesidades no importan, o sea, puedo entender todo eso. Ahora, que ya sé que es ahí y cómo eso me afecta en mis relaciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo el resignificar es el decir, ¿qué necesitaba y qué necesito ahora que no tenía? ¿Y qué tengo que desarrollar? ¿Qué tengo que cultivar en mí para ayudarme con esa herida, si quieres? Y a veces son inclusive procesos que tenemos que pasar de pérdida, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando éramos niños no pudimos recibir ciertas cosas por lo que fuera. A veces es porque los padres no están ahí, por lo que fuera. A veces es porque no podían, porque ellos mismos, por sus propias dinámicas, sus propios miedos, sus propias cosas, no supieron, no pudieron estar ahí en la forma en la que hubiéramos necesitado. Eso lleva un proceso de duelo también. Y es importante atravesarlo. Bueno, lo importante entonces es darnos cuenta, ver lo que necesitamos y resignificar esa experiencia. ¿Qué significa resignificar? Entonces, por ejemplo, en este caso que les estoy diciendo, cuando, qué sé yo, mi papá no estaba ahí para mí emocionalmente, ¿no es cierto? Es el significado que eso tiene es abandono, ¿no es cierto? Soy abandonable. Entonces, el que me abandonen, el que alguien me deje es el pánico total. Entonces, ¿qué pasa? Después establezco relaciones que son muy de dependencia, donde no me dejes porque si me dejas me muero, porque revivo este abandono. ¿Y qué pasa? Te relacionas con quienes te abandonan. Están y no están, ¿no es cierto? Entonces, el resignificar el abandono es justamente lo que estamos diciendo. Y eso no a nivel cognitivo, porque eso es bien importante. Ahorita voy a hablar de la parte no cognitiva. Pero es el darse cuenta de
yo sí importo. Mi papá realmente no podía. Y quién sabe, hay muchas emociones hacia el hecho de que mi papá no pudo estar ahí. Quizás hay rabia, dolor, qué sé yo, que me puedo permitir expresar, ¿no es cierto? Que me van a ayudar a entender y decir, bueno, y de alguna forma también eso me ayuda, me ha ayudado a crecer, a darme cuenta, a poder conectarme, a poder ser mejor mamá, a poder, o sea, todas estas cosas que he podido desarrollar porque he tenido una experiencia donde ha habido mucho sufrimiento y han habido muchas consecuencias a raíz de eso. Todo eso es como una resignificación y le da otro sentido a la relación con mi papá, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces ya no es esa persona que me abandonó, ¿no? Es una persona que ella misma no tuvo, no podía y no tiene esa capacidad. Entonces, pero, y aquí entra lo otro, no es solamente darte cuenta a nivel cognitivo, porque a nivel cognitivo puedes saber muchas cosas, pero es bien importante aterrizar en cómo uno se siente y qué pasa ahí y cómo expresas esas emociones, cómo dejas salir esas emociones, porque otra vez, y esto pasa en el duelo, ¿no ve? O sea, las personas, bueno, todos hemos perdido cosas en la vida, hay pérdidas cada rato, pero el duelo viene con muchas emociones y una de ellas es el enojo, la rabia. Otra es también echarnos la culpa a nosotros, si yo hubiera hecho, o no, ¿cómo sería? Pero el poder expresarlas, el poder dejarlas ser. Y empezar, porque eso también empieza una forma de relacionarnos con nosotros mismos muy diferente. Estamos rehaciendo, si ustedes se dan cuenta. O sea, cuando éramos chiquitos no se nos permitía expresar lo que sentíamos, menos si era enojo. Y ahora lo estamos haciendo. Y en este hacerlo, ¿no es cierto? Está cobrando otro sentido y estamos cambiando nosotros. Ok, entonces, hay una cosa que se llama, que es bien importante, que se llama la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene nuestra mente de cambiar nuestro cerebro y con eso nuestra mente, no se pueden separar, de cambiar con la experiencia. Entonces, si bien sabemos que el sistema nervioso toma, qué sé yo, entre 20 y 25 años en desarrollarse completamente, entonces esas experiencias tempranas tienen un impacto en incluso la estructura cerebral y por lo tanto en el funcionamiento del cerebro. La mente, el cerebro no deja de cambiar hasta el último día de nuestra vida, porque es el órgano que cambia más con la experiencia. Y en cuanto más utilizamos ciertas conexiones neuronales y dejamos de utilizar, inclusive sabemos que hay partes neuronas que mueren, pero también cuando empezamos a utilizar ciertas partes del cerebro, podemos crear lo que se llama neurogénesis, que empiezan a desarrollarse nuevas neuronas y nuevas conexiones neuronales. Entonces, en ese darte cuenta y en ese dejarte sentir y en ese dar sentido a las cosas de otra forma, todo eso está cambiando la forma, la estructura del cerebro. Entonces, eso es fascinante. Incluso, y hay estudios
de lo que se llama la epigenética, que cambia a nivel genético. Es decir, puede ser que traumas de nuestros padres, de nuestros abuelos, qué sé yo, que no han sido trabajados, digamos. Obviamente, como les estoy diciendo, todo esto afecta la forma en la que nuestro cerebro está estructurado y nuestro sistema nervioso funciona. Y todo eso, obviamente, forma parte de de tus genes, que lo vas a transmitir. Pero de la misma manera, cuando tú lo cambias en tu vida, vas cambiando incluso la codificación genética, que es fascinante. Yo creo que es fascinante. En fin, entonces, con esto les digo que el poder que tenemos con el darnos cuenta, el resignificar, el trabajar en nosotros mismos es impresionante. Todo lo que podemos hacer, todo lo que podemos cambiar, que no lo estamos, bueno, lo ves en tus comportamientos, lo notas en cómo te sientes, pero también estás cambiando la estructura y la forma. Estás integrando diferentes partes de tu cerebro para crear una experiencia mucho más regulada, digamos, donde no pierdes la cabeza y si la pierdes la puedes volver a este lugar de calma. Ok, aquí me quedo con esto de las relaciones. Les contaré un poquito más. Hablé creo que la anterior semana un poquito de cómo se ven las relaciones. Entonces hemos hablado de cómo se van creando y cómo todas las experiencias tempranas que tenemos nos forman y son parte de cómo nos relacionamos como adultos con nuestras parejas, con nuestros hijos, con todos aquellos. Ahora, hablando específicamente de parejas, es importante de ver lo que pasa con nosotros y también lo que pasa en esa dinámica. Porque esa dinámica tiene que ser trabajada juntos, idealmente. ¿Cómo se ve? Entonces hay varias opciones. Cuando dos personas tienden a pedir y pedir y pedir, entonces van para afuera, ¿no es cierto? Se crean, o sea, cuando el mecanismo de defensa es venga, 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 generalmente cuando estamos en modo protección, ese ven viene con enojo, viene con rabia y sale como crítica. Cuando tienes dos personas que tienen el mismo estilo, los momentos de desencuentro van a ser momentos muy explosivos, porque va a haber mucha rabia y van a haber, y puede ser incluso que lleguen a la violencia física, de hecho la violencia verbal. Puede ser que los dos más bien tiendan a retraerse y cerrarse. Ya, no quiero hablar, no ahorita, mejor yo me voy, me escapo, hago mis cosas, yo solito, yo solita, no quiero. Y a veces se encuentran dos personas que tienden a responder de esa manera. ¿Y qué es lo que pasa? Es que el distanciamiento es muy silencioso. Muy silencioso. Empiezan a hacer así, pero hay muchísimo que sucede en la mente de ambos. Hay mucho de insatisfacción, de enojo, de frustración, solamente que no se expresa. Pero el enojo igual como que se siente, o sea, es una distancia con tensión. Y cada uno va haciendo su vida lentamente, sin darse cuenta. A veces están bien lejos y a veces sucede cuando los hijos se van de la casa, que se dan cuenta cuán lejos están, porque a veces es justamente lo que los mantiene, o por lo menos algo de lo que hablamos es cualquier problema con los hijos, ¿no?
Y otra forma es cuando hay una combinación. Entonces, cuando uno de los dos es él o la que tiende a necesitar hablar, pero ahora, pero dime, pero nunca quieres hablar conmigo. Y el otro, no quiero, ahorita no es el momento, déjame en paz, me tengo que salir, me tengo que ir. Y entran en esta dinámica. Las dinámicas cambian también con tiempo. Sobre todo la persona que sí, que sale mucho, a veces se cansa y como que se retrae y se cierra, entonces puede entrar al otro. Pueden cambiar, puede ser que ese alejamiento crea desesperación en esta persona, porque bueno, por último, mientras vengas, aunque vengas con rabia, por lo menos me haces caso. Pero ahora que ya ni me haces caso, ahí empieza la desesperación. Entonces, también no hay una manera en las relaciones y hay etapas. Pero lo importante es que la forma en la que tome, que nos demos cuenta que ese es un estado de protección. Es decir, estamos en estado de ataques, como que estás tu guardia y la guardia de la otra persona están teniendo una relación. Y los guardias no son bonitos. Y es bien difícil conectarse con los guardias, porque los guardias son enojones o los guardias no muestran emoción y son completamente distantes, entonces es muy difícil. Y aquí entra también una cosita más que es importante, darse cuenta de cómo uno se siente, porque a veces uno se siente de una manera y está disimulando. Hay una cosa que se llama la neurocepción. La neurocepción es la percepción del sistema nervioso a sistema nervioso. Al sistema nervioso no lo engañas. Entonces, es cuando sientes tensión, ¿no? Te pueden decirte, no, estoy súper normal, pero tú lo sientes en el cuerpo y tú sabes, hay algo que no está bien, aunque no me lo estés diciendo, yo lo estoy sintiendo y me estoy dando cuenta. Entonces, es bien importante darse cuenta uno, si uno se encuentra en esta dinámica, el poder hablar, el poder decir, ¿sabes qué? Expliquemos esto, cómo funciona, porque necesitan trabajar los dos. Uno solito no puede. O sea, una relación para que haya conexión entre dos personas, tiene que haber un sentido de seguridad. Me tengo que sentir seguro, segura contigo. Y si siento que no te importo, es bien difícil que me abra. Si siento que nunca es suficiente para ti, que yo no soy suficiente para ti, es bien difícil que me abra. Entonces es importante que ambos, y es como decir ya, 1, 2, 3, armas abajo, y hablemos así, ¿no? Porque a veces si uno se arriesga y la otra persona no puede responder a eso, entonces esta persona como que se va a cerrar y va a decir, he tratado, me caí, me lastimé y ahora sí que ya no lo vuelvo a hacer. Entonces viene el darse cuenta de cómo funcionan juntos y el poder trabajar juntos en eso y el darse cuenta de cuál es lo que me toca a mí, lo que le toca a cada uno y el poder trabajar con eso. Yo creo que las relaciones son lo que más nos ayuda y nos empuja a crecer y a ser mejores. Porque realmente es ahí donde uno se da cuenta, ¿no? ¿Dónde duele? ¿Dónde es ese lugar donde me siento vulnerable? ¿Qué es esto que me hace, ¿no? Enloquecer. ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué de eso es mío? ¿Qué de eso es de mi niñito, niñita? ¿Qué es de ahora? Muy bien. No sé si tienen preguntas. Ok, bueno, entonces, parte de todo esto y el aprender a darse cuenta es aprender a conectarse con uno mismo en este momento
y conectarse con lo que está pasando aquí, ahora. Entonces, muy rapidito, porque tenemos 5 minutos, los voy a llevar a una pequeña experiencia. Entonces, si pueden, si están sentados, si se quieren echar un ratito, lo que sea, está bien. Simplemente respiren, exhalen y como que asiéntense en este lugar. Y noten todos los sonidos que pasan alrededor. Noten todo lo que pueden ver, colores, texturas. Noten olores. Noten sabor, algún sabor. Noten la sensación de tacto, temperatura, textura. Y lentamente cierren sus ojos, listos para entrar dentro de ustedes. Y traigan a la mente a alguien querido. Vean la cara de esta persona. Y en silencio digan su nombre. Y noten el amor por este ser. Y noten esa como corriente de energía que fluye en ustedes. Ahora noten cuánto quieren que esta persona esté libre de miedos, esté libre de sufrimiento. Y cómo desean con toda sinceridad que este ser sea feliz. Y notando esta energía dentro de ustedes. Quizás pueden notar cómo fluye desde su corazón. Noten con quiénes ustedes amplíen como un circulito de familiares, amigos, cercanos. Seres con quienes comparten el día a día. Y nótenlos como un círculo alrededor de ustedes. Y vean uno por uno, diciendo sus nombres en silencio. Y notando el cariño, el amor hacia cada uno. Y tal vez entre estos seres hay alguno con quien quizás hay un poco de tensión, de conflicto. Y noten especialmente con ellos el deseo de que estén libres de miedo, libres de enojo, libres de sufrimiento. Ahora noten un círculo más amplio. Y ahí pongan a conocidos, quizás compañeros de trabajo,
vecinos. Y noten también su deseo de que todas estas personas estén libres de miedo, libres de enojo, libres de confusión, como desean que todos estos seres estén felices. En un círculo más grande, traigan a todas las personas de su ciudad que comparten la ciudad. Y nuevamente deseando que estén libres de miedo, de enojo, de confusión, de sufrimiento. Y amplíen ese círculo a todos los seres del planeta. Los humanos, las plantas, los animales. Y este deseo de que estén libres de sufrimiento. Que sean libres. Libres de miedo. Y el deseo de que sean felices. Y noten esta sensación en su cuerpo y su deseo, su intención de que todos los seres del planeta sean aliviados de sufrimiento. Ahora nos movemos más allá de nuestro planeta. Nos vamos al universo, al sistema solares, otras galaxias. Notan cómo este deseo de felicidad hacia otros va más allá de la distancia física. Y desde ese lugar, allá lejos en el universo, en las galaxias, hay una luz. Una luz que es el centro de conciencia de toda la vida. Que concentra esa sensación, ese sentimiento que dirigimos a todos. Y desde ahí, desde esa distancia, esa luz empieza a acercarse lentamente a nuestro planeta, viendo nuestro sol, nuestra luna, nuestro planeta entrando a nuestra atmósfera, y lentamente acercándose a su ciudad, a su barrio, a su casa, y ese lugar donde ustedes están, y esa luz les llega a ustedes. Y cuando llegue esta luz, ustedes pueden ver este ser que ustedes saben, lo conocen mejor que ninguno. Esa persona que son ustedes. Pueden ver su cara frente de ustedes y digan su nombre. Y noten con la misma energía cuán profundamente desean que este ser
ustedes, tú, estés libre de miedos, de enojo, de confusión, libre de sufrimiento. Y que seas feliz. Y nota todo este deseo, este cariño hacia ustedes, conectado con todos los seres y que ahora está dirigido a ustedes mismos. Y déjense sentir la plenitud de ese amor hacia ustedes y de esa conexión. Bien, ahora lentamente conectados con toda esta hermosa energía, alístense para el resto de su día, lo que sea que tengan planeado. Espero que les haya gustado, espero que se sientan bien, conectados, y los veo la próxima semana a la misma hora en el mismo canal. Cualquier pregunta, cualquier consulta, me voy a quedar aquí un ratito más para quien quiera. Y los que ya se necesitan ir, muchos besos y que tengan una semana hermosísima.